Muy bien, queridos amigos de YouTube también, sean bienvenidos nuevamente a este lunes de oración, donde vamos a analizar el capítulo número 30 del libro de la oración. Así que, como ya lo dice el libro, la oración, vamos a comenzar justamente con una oración, así que bueno, los que se puedan poner de rodillas, que lo hagan, si no, solamente inclinen el rostro para, para orar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de poder reunirnos como hermanos, como familia. Te quiero rogar en esta hora, Señor, que puedas hacer resplandecer tu rostro sobre nosotros, que tu Santo Espíritu nos acompañe en esta reunión para poder tener discernimiento, entendimiento y sabiduría de lo alto. Sí, de esa manera poder interiorizar el aprendizaje que vamos a absorber el día de hoy, que podamos también de una u otra manera ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, gracias a tu poder y a tu gracia del Espíritu Santo. Todas estas cosas te las agradecemos, Señor, y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, la semana pasada yo les dije más o menos de qué se iba a tratar la lectura de esta semana, que es sobre el famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Bueno, digo famoso porque es una de las oraciones más conocidas de la Biblia y justamente la encontramos en el capítulo 6 del libro de Mateo, así que los que tengan Biblias allí pueden buscarlo. Vamos a leer Mateo 6 del versículo 5 hasta el versículo 15. Vamos a leer estos 11 versículos. Así que bueno, comienzo con la oración y dice así: Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, esto es lo que ya veníamos hablando un poco la semana pasada, ¿verdad? Acerca de la oración privada, bueno, que ya tantas veces se ha repetido a lo largo de la lectura de este libro, que debemos, que nuestras oraciones no deben ser escuchadas por oídos curiosos, ¿verdad? Simplemente debe quedar entre nosotros y Dios. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí es donde ya empieza lo que sería el Padre Nuestro, ¿verdad? El famoso Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Muy bien. Este capítulo es, bueno, toda esta parte que son básicamente las lecciones principales que da Jesús son muy bonitas. Yo les invito a leer capítulo 5, 6, capítulo 7 de, de Mateo, donde se dan muchas lecciones y se dan las bases para un buen comportamiento como cristianos, ¿verdad? Muy bien. Habiendo leído el Padre Nuestro, para ponernos en contexto, vamos a proseguir con la lectura del libro. Y comienza así. Nuestro Salvador dio 2 veces el Padre Nuestro. La primera vez a la multitud en el Sermón del Monte. Y la segunda, algunos meses más tarde, a los discípulos solos. Estos habían estado alejados por corto tiempo de su Señor y al volver lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor celestial. Parecía estar en la misma presencia del invisible. Había un poder viviente en sus palabras, como si hablara con Dios. Los corazones de los atentos discípulos quedaron profundamente conmovidos. Habían notado cuán a menudo dedicaba a él largas horas a la soledad en comunión con su Padre. Pasaba los días socorriendo a las multitudes que se aglomeraban en derredor suyo y revelando los arteros sofismas de los rabinos. Esta labor incesante lo dejaba a menudo tan exhausto que su madre y sus hermanos y aún los discípulos temían que perdiera la vida. Pero cuando regresaba de las horas de oración con que clausuraba el día de labor, notaban la expresión de paz en su rostro, sensación de refrigerio que parecía irradiar de su presencia. Salía mañana tras mañana, después de las horas pasadas con Dios, a llevar la luz de los cielos a los hombres. Al fin habían comprendido los discípulos que había una relación íntima entre sus horas de oración y el poder de sus palabras y hechos. Ahora, mientras escuchaban sus súplicas, sus corazones se llenaron de reverencia y humildad. Cuando Jesús cesó de orar, exclamaron con una profunda convicción de su inmensa necesidad personal: Señor, enséñanos a orar. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesús no les dio una forma nueva de oración. Repitió la que les había enseñado antes, como queriendo decir: necesitáis comprender lo que ya os di. Tiene una profundidad de significado que no habéis apreciado. El Salvador no nos limita, sin embargo, al uso de estas palabras exactas. Como ligado a la humanidad, presenta su propio ideal de la oración en palabras tan sencillas que aún un niñito puede adoptarlas, pero al mismo tiempo tan amplias que ni las mentes más privilegiadas podrán comprender alguna vez su significado completo. Nos enseña a llegarnos a Dios con nuestro tributo de agradecimiento, expresarle nuestras necesidades, confesar nuestros pecados y pedir su misericordia conforme a su promesa. Básicamente lo que nos dice es que no estamos limitados a orar de esta manera exactamente siempre, así con estas palabras del Padre Nuestro, sino que hay un trasfondo detrás del Padre Nuestro y es lo que vamos a analizar frase por frase a partir de ahora. Cuando oréis, decid Padre Nuestro, ¿verdad? Y así ya comienza la oración. Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto lo encontramos en Hebreos 2:11. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Aquí se enuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora de que Dios nos ama como ama a su Hijo.
lo que vio Jesús en su postrera oración en favor de sus discípulos. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 17:23. El Hijo de Dios circundó de amor este mundo, que Satanás reclamaba como suyo, y gobernaba con tiranía cruel, y lo ligó de nuevo al trono de Jehová mediante una proeza inmensa. Los querubines, serafines y las huestes innumerables de todos los mundos, no caídos, entonaron himnos de loor a Dios y al Cordero cuando su victoria quedó asegurada. Se alegraron de que el camino a la salvación se hubiera abierto al género humano pecaminoso y porque la tierra iba a ser redimida de la maldición del pecado. ¿Cuánto más deben regocijarse aquellos que son objeto de tan asombroso amor? ¿Cómo podemos quedar en duda e incertidumbre y sentirnos huérfanos? Por amor a quienes habían transgredido la ley, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana, se hizo semejante a nosotros, para que tuviéramos la paz y la seguridad eternas. Tenemos un abogado en los cielos, y quien quiera que lo acepte como Salvador personal, no queda huérfano, ni ha de llevar el peso de sus propios pecados. Amados, ahora somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Estos dos versículos están el primero en Primera de Juan 3:2 y el segundo en Romanos 8:17. El primer paso para acercarse a Dios consiste en conocer y creer en el amor que siente por nosotros. Solamente por la atracción de su amor nos sentimos impulsados a ir a Él. Por lo tanto, ya el solo hecho de empezar la oración y decir, Padre nuestro, ya implica mucho más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Implica el tener en la consideración de que Dios nos considera sus hijos. Y por otro lado, también consiste en conocer y creer el amor que siente Dios por nosotros, como un padre hacia un hijo, y así también nuestro amor hacia Él como un hijo hacia un padre. La comprensión del amor de Dios induce a renunciar al egoísmo. Amar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos, tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Otro hecho que debemos tener en consideración solamente al decir Padre nuestro, solamente al reconocer a Dios como nuestro Padre, es también reconocer a nuestros semejantes como nuestros hermanos. Bueno, en realidad, más que a nuestros semejantes, a sus hijos, ¿verdad? A los que le obedecen o intentan al menos obedecerlo. Y también eso nos va a inducir a orar por ellos. El Dios infinito, dijo Jesús, os da el privilegio de acercaros a Él y llamarlo Padre. Comprended todo lo que implica esto. Ningún padre de este mundo ha llamado jamás a un hijo errante con el fervor con el cual nuestro Creador suplica al transgresor. Ningún amante interés humano siguió al impenitente con tantas tiernas invitaciones. Mora Dios en cada hogar. Oye cada palabra que se pronuncia. Escucha toda oración que se eleva. Siente los pesares y los desengaños de cada alma. Ve el trato que recibe cada padre, madre, hermana, amigo y vecino. Cuida de nuestras necesidades y para satisfacerlas, su amor y misericordia fluyen continuamente. Esto también es muy importante porque
Bueno, hoy en día también se ve mucho la división en las familias y muchos padres que ya de tantos errores que han cometido los hijos están aburridos, se cansan y le dan la espalda a sus hijos. Ya se los desheredan o nunca más les hablan y están peleados de por vida. Imagínense nuestro Padre Celestial, a pesar de todas las veces que nosotros lo rechazamos, todas las veces que nosotros le damos la espalda, que renegamos de Él, que lo negamos, o incluso que dudamos de su existencia, aún así Él está suplicando hacia nosotros, invitándonos constantemente que podamos aceptarlo en nuestras vidas. Porque sabemos que nuestro Padre es un verdadero caballero, Él nunca va a obligarnos a hacer algo que no queremos, ni tampoco va a ingresar a nuestra vida si nosotros no permitimos que Él ingrese. Él va a llegar hasta donde nosotros le permitamos llegar. Por eso que es importante para poder nosotros tener y disfrutar de todas las bendiciones que la mayoría de las bendiciones son de carácter espiritual y en temas de salud mental también y una salud interior, de una paz interior, que son las más grandes bendiciones que podemos recibir. Todas ellas podemos recibirlas en su totalidad, siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón en su totalidad. Si nosotros le ponemos restricciones y decir, bueno, hasta aquí llegas tú, ya estamos poniendo un límite el cual Dios no va a poder traspasar, porque nosotros estamos poniendo ese límite. Pero aún así, Él nos sigue invitando, nos sigue llamando, nos sigue insistiendo y sigue llamando, como dice el versículo de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. De esa misma manera está nuestro Padre Celestial constantemente llamando a nuestro corazón. A pesar de que nuestros padres terrenales o algún padre terrenal en alguna situación pueda llegar a cansarse y aburrirse de los errores y de las fallas de sus hijos, Dios nunca se cansa de nosotros. Y eso es algo muy bonito y eso habla mucho del amor que siente nuestro Padre hacia nosotros. Si llamáis a Dios vuestro Padre, continuó, os reconocéis hijos suyos para ser guiados por su sabiduría y para darle obediencia en todas las cosas, sabiendo que su amor es inmutable. Aceptaréis su plan para vuestra vida. Como hijos de Dios, consideraréis como objeto de vuestro mayor interés su honor, su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo consistirá en reconocer y honrar vuestra relación con vuestro Padre y con todo miembro de su familia. Os gozaréis en realizar cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria o al bienestar de vuestros semejantes. Estás en los cielos, entre comillas. Aquel a quien Cristo pide que miremos como Padre nuestro está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. En su custodia podemos descansar seguros diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. Salmos 115:3 y 56:3. Bueno, específicamente el Salmo 56:3 es muy bonito. En el día en que temo, yo en ti confío. Y bueno, también aquí nos está enseñando otra lección, además, con la frase que estás en los cielos, para saber en dónde habita Dios. Sabemos que Dios habita también en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Podemos sentir su influencia a través de los ángeles que nos rodean. Podemos saber de que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, pero nuestro Padre está en los cielos. A diferencia de lo que podemos ver en diferentes filosofías que pueden llegar a ser deístas, que piensan que Dios está en el árbol, en el perro, en el gato, en el vecino, en el agua, en el aire, que Dios es la hoja que cae, que Dios es el pasto que crece, pero en realidad no, eso es simplemente la creación de Dios. Eso no es Dios.
puede hablarnos del carácter de Dios, puede enseñarnos un poco acerca de cómo es Dios, pero nunca va a ser Dios en sí. Si yo abrazo un árbol, estoy abrazando un árbol, no estoy abrazando a Dios, porque Dios está en el cielo, nuestro Padre está en los cielos. Y eso es una lección muy importante que también podemos aprender de él. Muy bien. Santificado sea tu nombre. Ya pasamos a la otra frase, ¿verdad? Para santificar el nombre del Señor se requiere que las palabras que empleamos al hablar del Ser Supremo sean pronunciadas con reverencia. Santo y temible es su nombre. Salmos 111, 9. Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. ¿Cuánto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador? Y esto es muy cierto. Muchas veces incluso se ora de maneras tan livianas como, no sé, simplemente sentados o simplemente estando de pie, cuando estoy hablando de oraciones que se hacen en cultos, ¿verdad? Que son cultos que están destinados para la adoración de Dios y bueno, también para el aprendizaje. Si nosotros verdaderamente tuviésemos conscientes del lugar al cual nos acercamos cuando empezamos una oración, nos estamos acercando al lugar más santo que existe en el universo entero, que sería el lugar santísimo del santuario celestial. Por lo tanto, mínimo nuestra posición debe ser una posición humilde, mínimo debiésemos postrarnos de rodillas, porque no estamos hablando con el kiosquero de la esquina, con el que vende, no sé, el panadero, ni tampoco estamos hablando con el mecánico. Estamos hablando con nuestro creador, el creador del universo entero. Estamos dirigiéndole nuestras palabras a él. Estamos en su sala de audiencia. Imagínense, en las cortes celestiales, en el lugar más santo que existe. Mínimo debiésemos ponernos de rodillas y tener reverencia cuando pronunciamos esas palabras. Además, imagínense, los mismos ángeles se cubren los rostros con sus alas. Entonces, ya partiendo desde allí, los ángeles son mucho más santos y puros que nosotros. Y aún así ellos se cubren su rostro. Cuanto más nosotros, como dice aquí, seres finitos y pecadores, debiésemos presentarnos en forma reverente delante de nuestro Creador. Pero santificar el nombre del Señor significa mucho más que esto. Podemos manifestar, como los judíos contemporáneos de Cristo, la mayor reverencia extrema hacia Dios y no obstante profanar su nombre continuamente. El nombre de Jehová es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 5 al 7. Se dijo de la iglesia de Cristo, se la llamará Jehová, justicia nuestra. Jeremías 33, 16. Este nombre se da a todo discípulo de Cristo. Es la herencia del Hijo de Dios. La familia se conoce por el nombre del Padre. El profeta Jeremías, en tiempo de tribulación y gran dolor, oró: sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Jeremías 14, 9. Este nombre es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin pecado. Cuando oramos, santificado sea tu nombre, pedimos que lo sea en este mundo, en nosotros mismos. Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos. Pidámosle ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Santiago 2:7. Dios nos envía al mundo como sus representantes. Todo acto de la vida, en todo acto de la vida,
debemos manifestar el nombre de Dios. Esa petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter presentemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Muy importante esta parte y está muy ligado al mandamiento de los 10 mandamientos que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y no solamente es no mencionar el nombre con liviandad, como personas que por ahí tienen pegado el decir, ay Dios, o ay Dios mío, y decirlo como una expresión tan liviana, ¿verdad? Que lo repiten continuamente, no tiene que ver solamente con eso, sino que también en nuestra vida podamos reflejar el nombre de Dios, pero esto no lo hacemos por nuestra propia voluntad. Recordamos aquí lo que nos dice al último, que la única forma que se puede hacer esto es cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. Sería la justificación por la fe. Por la fe creemos de que el Espíritu Santo nos habilita para poder ser santificados, ser llamados santos y también poder santificar el nombre de Dios en nuestra vida. Y esto tiene que ver con todo lo que nosotros hagamos, digamos, incluso lo que pensamos. Es mucho más profundo que simplemente una oración que utilizamos al principio de la oración, valga la redundancia, ¿no? Que decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A veces es como algo que está puesto allí como una palabrería que repetimos siempre, pero en realidad es mucho más profunda de lo que pensamos. Bueno, venga tu reino. Dios es nuestro Padre, que nos ama y nos cuida como hijos suyos. Es también el gran Rey del universo. Los intereses de su reino son los nuestros. Hemos de orar para su progreso. Como le dijo Jesús a sus padres, ¿verdad? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahí nos dio el ejemplo de esto. Los discípulos de Cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria. Pero al darles esta oración, Jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces. Habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro. Pero esta petición era también una promesa para ellos. Aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo, el hecho de que Jesús le dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando Dios quiera. El reino de la gracia de Dios se está estableciendo a medida que ahora, día tras día, los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor. Pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de Cristo a este mundo. El reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Daniel 7:27. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará. Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de señores. Jehová Emanuel será Rey sobre toda la tierra. Entonces aquel día Jehová será uno, y uno su nombre, el tabernáculo de Dios. Estará con los hombres, y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto lo encontramos en Zacarías 14:9 y Apocalipsis 21:3. Jesús dijo, sin embargo, que antes de aquella venida será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra, ¿verdad? Esto es lo que conocemos como el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. De ahí que al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para Él, apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo, heme aquí, envíame a mí,
para abrir los ojos de los ciegos, para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que perciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados, como dice en Hechos 26:18, solamente estos oran con sinceridad, venga tu reino. Y bueno, es muy interesante también comprender esto porque sabemos que, bueno, como se está estudiando en las escuelas sabáticas, lo único que hemos de llevarnos al cielo es nuestro carácter, ¿verdad? Si nuestro carácter tiene alguna mancha, no vamos a poder ser trasladados con Dios. Por lo tanto, es muy importante que también oremos con sinceridad esto y entendamos que el venga a tu reino también tiene que ver con que venga el reino de Dios hacia nuestras vidas también. Y de esa manera nosotros poder reflejarlo a otros. Y de esa manera el evangelio del reino va a poder ser predicado a todo el mundo para testimonio de las naciones. Obviamente esto es únicamente debido a la gracia de Dios. Así, gracias al Espíritu Santo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley. Los principios de esta ley son los principios del cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad de Dios. El hacer esa voluntad es el servicio más alto en que pueden ocupar sus facultades. En el cielo no se sirve con espíritu legalista. Cuando Satanás se rebeló contra la ley de Jehová, la noción de que había una ley sorprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes. En su ministerio, los ángeles no son como siervos, no como hijos. Hay perfecta unidad entre ellos y su Creador. La obediencia no es trabajo penoso para ellos. El amor a Dios hace de su servicio un gozo. Así sucede también con toda alma en la cual mora Cristo, la esperanza de gloria. Ella repite lo que dijo él: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Nuevamente, me gustaría recalcar la palabra en medio para los que vieron el estudio del día viernes de Tarsis. Muy interesante. Al orar, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Se pide el reino, se pide que el reino del mal en este mundo termine y que el pecado sea destruido para siempre, y que se establezca el reino de la justicia. Entonces, así como en el cielo, se cumplirá en la tierra todo su bondadoso beneplácito. Segunda de Tesalonicenses 1:11. Ahora, esto debe ser entendido de la manera correcta, que la voluntad en el cielo sea hecha en la tierra. Está bien pedirle que sea hecha en toda la tierra, ¿verdad? Pero sabemos que al final eh, todo este reino de pecado al final va a aumentar ese poder hasta el último de los tiempos, y que solamente va a quedar un pequeño remanente que va a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que esta voluntad es básicamente poner nuestra propia voluntad en los pies de la voluntad de Dios, ¿ok? Y es muy importante también recordar lo que nos dice aquí, que en el cielo no se sirve con espíritu legalista. ¿Qué quiere decir? De que ellos no están así pensando todo el tiempo, mira, honra a tu padre y a tu madre, santifica el sábado, mira, tengo que guardar este mandamiento, se me olvidó, y tratar de esforzarse lo máximo para no fallar en ningún mandamiento, como se lleva haciendo ya durante tantos años en la iglesia nominal, ¿verdad? Que se habla mucho y es como lo principal que se habla. No sé, vas a hablar con un testigo de Jehová y lo primero que le vas a hablar es de, no, la ley de Dios y el sábado, y vas a hablar con un evangélico, no, pero es que el sábado, y es como muy, muy legalista, en lugar de predicar verdaderamente la base para poder guardar la ley, que es el amor a nuestro Creador. Como dice acá, la obediencia no es un trabajo penoso,
sino que el amor a Dios hace de su servicio un gozo. Ángeles simplemente viven en armonía con Dios, viven en armonía con su voluntad, buscando siempre hacer su voluntad y no la suya propia. Y de esa manera ellos cumplen la ley, pero al pie de la letra, pero sin buscar hacerlo, simplemente les nace hacerlo, porque aman a Dios. Esto es lo que debemos buscar, tener esa complacencia de hacer la voluntad de Dios y que la ley de Dios esté en nuestro corazón. ¿Esto cómo se logra? Solamente gracias a la obra del Espíritu Santo. Es la única manera. Es la única manera de poder hacer del servicio a Dios que sea un gozo y que no sea un peso sobre nuestros hombros. De esa manera nosotros vamos a poder hacer la voluntad de Dios sin tener que esforzarnos siquiera, porque nos van a hacer. Es un proceso, obviamente, que va a llevar un tiempo, pero debemos entender desde el principio de que este proceso no se logra por un esfuerzo propio. O sea, hay una parte que debemos esforzarnos, y eso claro está, pero la mayor parte de esto lo hace cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos y decimos, bueno, a partir de aquí que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Y de esa manera estamos dando un pequeño paso para lo que sería el cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La primera mitad de la oración que Jesús nos enseñó tiene que ver con el nombre, el reino y la voluntad de Dios. Que sea honrado su nombre, establecido su reino y hecha su voluntad. Y así, cuando hayamos hecho el servicio de Dios nuestro primer interés, podremos pedir que nuestras propias necesidades sean suplidas y tener la confianza de que lo serán. Como, como dice en Mateo 6:33, ¿verdad? Eh, Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si primero debemos de buscar a Dios, primero debemos de buscar cumplir su voluntad, ya después todo lo demás, cuando dice todo es todo, va a ser cumplido en nuestra vida. Si hemos renunciado al yo y nos hemos entregado a Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Y todo cuanto hay en la casa del Padre es nuestro. Se nos ofrecen todos los tesoros de Dios, tanto en el mundo actual como en el venidero, el ministerio de los ángeles, el don del Espíritu, las labores de los siervos, todas esas cosas son para nosotros. El mundo, con cuanto contiene, es nuestro en la medida en que pueda beneficiarnos. Aún la enemistad de los malos resultará una bendición, porque nos disciplinará para entrar en los cielos. Si somos de Cristo, todo es nuestro. Y esto también me hace recordar a la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Recordamos este joven que, bueno, que tenía un hermano, le pide a su padre también que le dé la parte de su herencia, se va, la malgasta toda, termina eh, a punto de comer con los cerdos, ¿verdad? Trabajando ahí, alimentando a los cerdos, estuvo a punto de comer de lo que comían los cerdos, y se acordó de su padre, y vuelve para pedirle que lo tenga por último como uno de sus siervos, no como hijo, sino que lo acepte por último como un trabajador. Y ahí, bueno, el padre cuando lo ve de lejos va corriendo, le hace toda esta fiesta, le pone un anillo en su dedo, le pone un manto, ¿verdad? Que representa el perdón que nos da Dios a través de la piel del cordero. Le pone calzado en sus pies, bueno, le hace todo lo viste completamente y le hace una fiesta y mata a un becerro gordo y hace una gran fiesta porque su hijo, que lo había dado por muerto, vuelve a la vida, ¿verdad? Esto también tiene un sentido metafórico del volver a la vida cuando abandonamos nuestra vida de pecado y nos acercamos ya a entregarle nuestra vida a Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa después? Que el hermano, que representa a aquellos que siempre han estado del lado de Dios y que toda la vida han estado cumpliendo su voluntad y que
aún así seguían, bueno, tratando de ser lo más rectos posible y hacer felices a su padre, se siente celoso del hermano que es perdonado y que vuelve, ¿verdad? Y porque le hacen una fiesta y matan un becerro, y ahí él le reclama a su padre y le dice, pero ¿cómo a mí nunca me diste ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos? Y ahí es cuando el padre le dice, pero hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. O sea, ¿a cuál punto es lo que nos enseña aquí en esta parte de la parábola? De que a veces nosotros mismos, incluso estando todo el tiempo de parte de Dios, no sabemos lo que tenemos y le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé esto otro, cuando en realidad esas cosas ya las tenemos, o sea, ya son nuestras. Y aún así vemos cómo los otros reciben quizás bendiciones y, qué sé yo, les está yendo bien, y nosotros decimos, pero Dios, si yo he estado siempre contigo y he hecho todas las cosas, pero es porque nosotros no hemos reclamado esas promesas. Y todas esas cosas, cuando nosotros somos de Cristo, son nuestras. O sea, de hecho, el Señor le entregó a Adán y a Eva, le entregó todo el mundo para que lo señorease. El mundo nos pertenece, siempre y cuando sea en la medida de que nos vaya a beneficiar, obviamente. Tampoco quiere decir que vamos a ir apropiándonos de todo y tomándonos terrenos, ¿verdad? Y diciendo, no, pero si el mundo es mío, o sea, también hay que tener el equilibrio en ese sentido. Saber que todas las bendiciones del cielo y que todo el poder que podemos llegar a recibir, que recibieron los discípulos como Pedro, como Pablo, eso también es para nosotros. Eso también nosotros podemos recibirlo. Y bueno, el Señor está tan dispuesto a derramar su Espíritu Santo hoy como en tiempos apostólicos. Solamente depende de nosotros, en realidad, querer aceptarlo. A veces nosotros mismos ponemos ese límite, como hablábamos al principio, como que trabamos un poco las bendiciones de Dios y lo limitamos a que Él obre parte de lo que en realidad podría hacer, pero es mucho más lo que Él nos quiere dar, más que el pan físico, ¿verdad? Por ahora somos como hijos que aún no disfrutan de su herencia. Dios no nos confía nuestro precioso legado, no sea que Satanás nos engañe con sus artificios astutos, como engañó a la primera pareja en Edén. Cristo lo guarda seguro para nosotros, fuera del alcance del despojador. Como hijos recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Dice David, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, 3 y 25. El mismo Dios que envió los cuervos para dar pan a Elías cerca del arroyo de Querit, no descuidará a ninguno de sus hijos fieles y abnegados. El que anda en justicia sea escrito, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Isaías 33, 16, Salmo 37, 19 y Romanos 8, 32. El que alivió a los descuidados, el que alivió los cuidados y ansiedades de su madre viuda y la ayudó a sostener la familia en Nazaret, simpatiza con toda madre en la lucha para proveer alimento a sus hijos. Quien se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Le extiende la mano para bendecirlos, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos nos enseña a acordarnos de los pobres. Y esto es algo que yo creo que cada uno de nosotros lo habrá experimentado más de alguna vez en el transcurso de su vida. Sin ir más lejos, bueno, a mí
bueno, creo que nos pasa todos los días, solo que no nos damos cuenta. Pero hay momentos extremos en los cuales quedamos así ya sin nada, 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 y pensamos que ya está todo dicho, pero cuando confiamos en Dios, de alguna u otra manera, Él siempre provee. Y bueno, a mí me sucedió no, hace poco menos de un mes atrás. Eh, bueno, yo trabajo vendiendo ciertos productos y quería pasar la frontera y me quitaron todo. Y tenía todo mi dinero invertido ahí. Quedé sin nada y tenía que pagar el alquiler, no tenía mercadería. Y de una u otra manera, Dios puso personas en el camino para que me ayudaran y bueno, con dinero, con mercadería. Y al final pude pagar el alquiler, pude comprar la mercadería que necesitaba para esa semana. Mientras tanto podía recuperarme. Así como esas, hay muchas cosas que me han pasado en la vida a mí personalmente. Y me imagino que a cada uno de ustedes también tienen miles de historias para contar similares. Ahora, también es cierto de que lo que nos dice aquí, de que Dios tiene esas bendiciones o esa herencia la tiene reservada también. Por eso Él nos dice, hagan tesoros en el cielo, no en la tierra, ¿verdad? Y esos tesoros en el cielo se van acumulando para el día en que nosotros podamos estar allá y los podamos disfrutar. Y eso es importante también. Bueno, al orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos. Reconocemos que lo que Dios nos da no es para nosotros solos. Dios nos lo confía para que alimentemos a los hambrientos. De su voluntad ha hecho provisión para el pobre. Salmo 68:10. Dice, cuando hagas comida, o sea, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Lucas 14, del 12 al 14. Todo esto son obras, ¿verdad? Y sabemos que no somos salvos por las obras. Yo puedo, no sé, darle todo mi dinero a los pobres, pero eso no me da la salvación, ¿verdad? La salvación se obtiene gratuitamente mediante la gracia de Dios, que nos entregó a su Hijo, mediante el arrepentimiento de nuestros pecados y bueno, cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero sí es cierto que como dice en Efesios capítulo 2 versículo 10, que Dios preparó obras buenas delante de nosotros desde antemano, para que nosotros andemos en ellas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, Él ya, bueno, nos brinda el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo nos mueve a hacer estas obras de caridad, y además son obras de caridad que Dios pone en nuestro camino desde antemano, para que nosotros vayamos andando en ella. Por lo tanto, no es nada lo que hacemos nosotros. Nosotros simplemente somos un canal, somos un medio para poder llevar bendiciones a otros. Y es algo muy bonito, se siente muy lindo cuando uno ayuda a una persona que lo necesita. Eh, Generalmente, y esto es algo personal, cada uno tendrá un método diferente, pero generalmente, ¿qué pasa? Vemos a una persona en la calle, generalmente están en situación de calle porque han caído y han tocado fondo por distintas situaciones de drogadicción, de alcoholismo, etcétera. Y yo sé que si yo le doy el dinero a esas personas, se lo va a gastar en drogas porque es lo que le pide su cuerpo. Su cuerpo, por más que tenga mucha hambre, capaz se va a comprar un pan y todo el resto del dinero se lo va a gastar en droga. Entonces, no es que yo esté juzgando a la persona, sino que básicamente, así como Dios nos da lo que nosotros necesitamos, si yo le pido algo que me va a hacer daño, Él no me lo va a dar. Por lo tanto, de la misma manera, nosotros debemos tener esa sabiduría
para poder brindarle a los necesitados lo que verdaderamente necesitan y no darles algo que quizás les pueda llegar a hacer daño. Por eso es importante, yo lo hago de esa manera, no sé si estoy bien o estoy mal, pero es mi forma de pensar, porque bueno, he compartido mucho con gente de la calle y ellos generalmente no se preocupan de comer, no se preocupan de vestirse. Y es muy bonito cuando tú vas y le regalas, no sé, un pantalón o una chaqueta, un abrigo, o vas y le compras algo para comer, un jugo, y aunque sea un jugo y un par de panes, para esa persona es una gran bendición porque esa persona no estaba pensando quizás en, en comer, ¿verdad? Estaba con la mente en otras cosas. Y de paso, al hacer eso, le damos más que el pan físico, el pan de vida, y le compartimos y hablamos con ellos y nos interesamos por ellos, y eso es algo que te llena el alma. Y a pesar de que sabemos que la recompensa la vamos a recibir luego, como dice acá, la resurrección de los justos, ya en el momento ya hay una pequeña recompensa como una satisfacción y de poder hacer sentir bien a otra persona que a lo mejor es muy descuidada por la sociedad y que nadie le presta atención. Es algo muy bonito que yo los invito a que tienen la oportunidad de hacerlo, lo pueden hacer. Bueno, nos sigue diciendo la lectura, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Para el que no entendió el primer versículo, es básicamente lo siguiente. Dios tiene tanto poder para que en nosotros abunde todo tipo de regalos que no merecemos, y de esta manera hace que en nosotros abunde todo lo que nosotros necesitamos. Primeramente, nos va a dar lo que necesitamos para que tengamos lo suficiente para el día a día, y de esta manera también nos va a dar un poco más. ¿Para qué? Para que abundemos, para poder compartir con otros. Nosotros somos canales de bendición, lo vuelvo a repetir. Si Dios te da dos y tú necesitas solo uno, puedes compartir el otro que te sobra, ¿verdad? Y eso va a hacer que ya Dios no solamente te dé dos, sino que te va a dar cuatro, porque sabe que tú vas a necesitar solamente uno y que los otros tres también los vas a dar. O a lo mejor vas a tener dos y vas a compartir los otros dos, y después ya Dios no te va a dar cuatro, te va a dar ocho, porque sabe que tú eres un buen administrador de lo que Él te está dando. En cambio, si somos mezquinos, obviamente Dios va a ser mezquino con nosotros, porque va a ver que nosotros no hacemos fluir ese canal de bendición. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual, que nutrirá el alma para vida eterna. Nos dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Juan 6:27. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Nuestro Salvador es el pan de vida. Cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Recibimos a Cristo por su palabra y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Hemos de orar día tras día para que mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad y fortalecerá nuestras almas para las necesidades del día. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre.
como almas sedientas, seremos reflejados en la fuente de la vida. Y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, porque el capítulo igual es un poquito largo. Vamos a continuar la semana que viene y recordar lo siguiente. No está mal si tú quieres orar con el Padre Nuestro, ¿verdad? Y te gusta repetirlo porque ya tienes un hábito de hacerlo. ¿Verdad? Pero debemos entender de que en sí lo que nos encierra esta oración del Padre Nuestro es mucho más profundo de lo que dicen las palabras. Que ella abarca todo, un sentido espiritual, también en sentido, tiene algunos sentidos metafóricos que también se pueden aplicar a nuestra vida, tanto física, material como espiritual, y que tiene que ver mucho con el prójimo. La oración del Padre Nuestro es una, una oración modelo justamente por eso mismo, porque como decía allí, aquella persona que ora solamente por sí mismo es una persona que en verdad no tiene un verdadero espíritu cristiano, sino que solamente todavía hay mucho egoísmo en eso. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe a orar de la manera correcta y a vivir conforme a nuestras oraciones, conforme a lo que pedimos. También poder ser consecuentes, que nuestra vida sea consecuente con nuestra oración diaria. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí porque no quiero extenderme demasiado, ya lo vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere, con, bueno, la parte de perdonar a nuestros enemigos y ya lo que seguiría bueno, el perdón de los pecados. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu presencia, agradeciéndote primeramente porque nos has entregado grandes lecciones en este capítulo. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a estudiarlas día tras día y a entender la profundidad, Señor, y la anchura de tu amor y de tu voluntad para con nosotros, para que de esta manera nosotros también podamos ser conductos de bendición hacia otras personas que están necesitando una palabra de aliento, que están necesitando de alimento físico y espiritual, Señor, que están pasando necesidades. Te rogamos, Señor, para que tú nos puedas ayudar a ver esas oportunidades y aprovecharlas siempre que se pueda, Padre. Te damos las gracias porque nos hemos reunido como familia nuevamente para poder aprender y porque tú permites que estos espacios se den de una linda manera, Señor. Quédate con nosotros en el resto de esta noche, Señor. Acompaña a cada una de las familias que representamos y te damos gracias, Padre, porque nos brindas luz en cada una de las reuniones. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén.